nos piden reescribir este criterio haciendo uso de todos nuestros conocimientos que hemos recopilado a lo largo del semestre para llegar a este otro. Entonces, yo tengo h de x igual a menos 2 cosecante a la 2 de x más 1 sobre 1 menos coseno de x. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podríamos hacer? ¿Por dónde creen que podríamos empezar? Tal vez podemos descomponer el cosecante. Exactamente, recuerden que justamente ayer les hice una sugerencia. Cada vez que ustedes tengan las recíprocas o por ejemplo tangente, yo puedo pensar en seno y coseno. Siempre. Entonces, por definición, ese cosecante lo puedo ver como la recíproca de seno. O sea, cosecante es 1 sobre seno de x. Que como cosecante está a la 2, pues el 1 sobre seno de x voy a tenerlo que elevar a la 2, ¿verdad? Ahí apliqué mi primera identidad. Transformé cosecante en términos de su recíproca. Ahora, ¿qué podríamos hacer? Si yo tengo toda una expresión a la 2, ¿qué puedo hacer con ese a la 2 si tengo una división? Puede elevar ambos a la 2. Exactamente, entonces me va a quedar menos 2 por 1 a la 2, pues sigue siendo 1. Y seno a la 2. Más 1 sobre 1 menos coseno de x. Ahora, ¿qué se les ocurre que podríamos hacer? Multiplicar ese 2. Exactamente, recuerden prioridades. Yo aquí tengo una multiplicación y tengo una suma. En teoría, yo debo de hacer primero esa multiplicación. Entonces, ¿cómo se hacía la multiplicación de fracciones? En cruz y de ahí en ese caso va a quedar el mismo denominador. Tienes que tener cuidado, no es en cruz. La Digamos, multiplicación bueno, es sí, en perdón, línea. cierto, sí, cierto. Menos 2 por La 1, pues suma. es menos 2. Y 1 por seno, pues sigue siendo el seno a la 2. Ok. Ahora, ¿qué hacemos? Ahí resolvemos la suma. Exactamente. Y para hacer esa suma, pues hay varias formas, ¿verdad? Yo podría hacer este por este y este por este. No es la única manera, pero lo podemos hacer así. Entonces nos va a quedar menos 2 por 1 menos coseno de x más 1 por seno, que es seno, sobre seno a la 2 de x por 1 menos coseno de x. Ahora, ¿qué podemos hacer? No se puede pasar el sen. Yo no puedo pasar nada a otro lado porque no tengo otro lado, ¿verdad? Aquí No, lo que es. pero Ajá, cambiar el sen a la 2 por 1 menos coseno a la 2. ajá, puedo aplicar la identidad pitagórica. Entonces vean que lo que el compañero está proponiendo es que cambiemos sen a la 2 por 1 menos coseno a la 2. Esa es la identidad pitagórica despejada. Muy importante, ¿verdad? Si yo sé que seno a la 2 de un ángulo más coseno a la 2 de un ángulo es igual a 1, yo de esa puedo deducir otras. Entonces, si yo quiero solo seno a la 2, puedo pasar el coseno a la 2 a restar. Entonces,
Esto lo podría ver como menos 2 por 1 menos coseno de x más seno a la 2, que sería 1 menos coseno a la 2 de x, sobre 1 menos coseno a la 2 de x por 1 menos coseno de x. ¿Cuál es la ventaja de hacer esto? Vean que ya todo me quedó en términos de coseno. Y vean que la respuesta está solo en términos de coseno. En algún momento necesitaba deshacerme de ese sen. Entonces, siempre puedo estar revisando a qué debo de llegar, porque entonces yo sé que ese sen en algún momento tenía que transformarlo. Ahí eso es lo que siempre nos va a ayudar a resolver identidades. Saber más o menos a qué tengo que llegar, entonces tengo que ir buscando cómo cambiar las expresiones que no me sirven. Ahora, ¿qué podemos hacer? Se puede hacer diferencia de cuadrados. Aquí yo puedo hacer una diferencia de cuadrados, porque tengo algo a la 2 menos algo a la 2. Entonces recordar que eso es a menos b por a más b. Entonces justamente en ese paréntesis puedo aplicar la diferencia de cuadrados. Esto de aquí, voy a aplicarle esto de acá. Entonces nos va a quedar, ¿y qué otra cosa creen que podríamos hacer en el numerador, perdón, para no seguirlos hablando igual? Lo mismo. Sí, yo a esto le podría aplicar diferencia de cuadrados, pero hay algo más sencillo que podría hacer primero. La inspección. No, porque hay un paréntesis estorbándome como para poder hacer inspección. Factor común. Bueno, ahí, por ejemplo, si quisieras ver el factor común en el numerador, pues sí tendrías que hacer lo que dijo la compañera. Transformar el 1 menos coseno a la 2 por una diferencia de cuadrados, como lo vamos a hacer acá, y poderlo sacar. Pero esto es algo curioso que siempre les pasa en trigonometría y siempre les pasa. Se olvidan de los procedimientos más básicos, empiezan a hacer cosas súper elevadas y se enredan un montón. Y ahí hay algo muy básico que se puede hacer. Yo puedo distribuir el menos 2 para quitar esos paréntesis que me estorban. Entonces, siempre pasa, es algo muy, muy curioso. Se olvidan como de lo más básico y tratan de hacer cosas muy elevadas y yo podría distribuir ese menos 2 perfectamente. Menos 2 por 1 es menos 2. Menos 2 por menos coseno es más 2 coseno. Más 1 menos coseno a la 2 de x. Y de hecho, ahí me quedan términos semejantes. Me queda el menos 2 y me queda el más 1. Entonces, eso me queda como menos coseno a la 2 de x más 2 coseno de x y menos 2 más 1 es menos 1. Ok. ¿Y qué podría hacer en ese numerador? Se factoriza. Se puede factorizar. ¿Cómo factorizo este numerador? Inspección. Una inspección con una sustitución. Sí, No se podría usar como... No. Iba a decir que factor común, pero es que el 1 tendría que tener un coseno, ¿verdad? exactamente. Yo por ahí voy a hacer primero un pequeño paréntesis para trabajar esa cuadrática. Entonces vean que en el numerador yo tengo una cuadrática que puedo factorizar. Si yo quiero, puedo hacer inspección. Dos valores que multiplicados den coseno a la 2, pues sería coseno por coseno. Y necesito que dé negativo, entonces a uno de los dos le pongo el menos. Y dos valores que multiplicados den menos 1 y 1,
Y si multiplico en cruz, coseno de x, pues sí me da 2 coseno de x. Entonces, la factorización la puedo ver como menos coseno de x más 1 de la primera línea y coseno de x menos 1 en la segunda línea. También, si veo que me cuesta trabajarlo con coseno, recuerden que yo puedo cambiar el coseno por un u y hacer la inspección con u. Vean que ahí lo que hice fue cambiar todos los cosenos por la variable, hice una sustitución. Igual se puede hacer la inspección. Muy importante, pues empieza a mezclarse un poquito de todo lo que se ha visto. Entonces, la expresión sería menos coseno de x más 1 por coseno de x menos 1 dividido por el denominador que ya teníamos, que era 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x por 1 menos coseno de x. ¿Y qué podemos hacer ahí? Creo que podemos sacar un factor común para negativo para poder cancelar uno, ¿verdad? Creo que el segundo factor del numerador Ajá, le podríamos sacar un factor común negativo y lo cancelamos. exactamente. Si yo hago eso, recuerden que el sacar un menos te cambia un paréntesis. Entonces cambiamos el segundo. La ventaja de hacer eso es que de hecho ya podemos cancelar un montón de cosas. Esto, vean que es idéntico a esto. Nada más que viene ordenado diferente, pero el 1 es positivo y el coseno es negativo. Ujú. Y además, este es idéntico a este. Entonces, ¿qué nos quedaría finalmente si yo hago esas cancelaciones? Uno entre coseno más uno. O entre uno. No, ahí hay un error. ¿Qué hace falta? El negativo. Este menos, ¿verdad? Y vean que de hecho la respuesta ya la teníamos. Ya el ejercicio nos daba la solución. Entonces sí, ese negativo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, si yo tengo mi función h de x igual a menos 2 cosecante a la 2 de x más 1 sobre 1 menos coseno de x. Yo podría llegar y reescribir el cosecante, ¿verdad? Igual que antes. Yo ya sé que eso me va a dar menos 2 sobre seno a la 2. Ahí me estoy brincando un paso, ¿verdad? Que habíamos hecho anteriormente de la multiplicación de fracciones. Queda menos 2 sobre seno a la 2. Más 1 sobre 1 menos coseno de x. Ok, hasta ahí vamos igual. El siguiente paso que habíamos hecho la vez pasada era multiplicar en cruz para hacer la suma de fracciones. El detalle es que aquí yo podría hacer un pequeño cambio para que esto se parezca un poquitito más a esto. ¿Cómo podría hacer yo para que los denominadores se parezcan? ¿Cómo podría escribir seno a la 2? Con la pitagórica. Ajá, entonces yo podría verlo como 1 menos coseno a la 2 de x, que yo ya sé que esto es una diferencia de cuadrados, entonces lo puedo ver como 1 menos coseno por 1 más coseno. Si yo hago eso, el ejercicio me va a salir más corto. Porque entonces yo puedo ver esto como menos 2 sobre 1 menos coseno de x por 1 más coseno de x. Más 1 sobre 1 menos coseno de x. ¿Y acá qué podría hacer para hacer la suma de fracciones? En vez de hacer numerador por denominador y denominador por denominador. Un denominador común. Un denominador común. Bajo el 1 menos coseno, bajo el 1 más coseno,
Y debería de bajar otra vez el 1 menos coseno que está aquí, pero ya lo tengo, entonces no hace falta. En la primera fracción, ¿qué le hace falta al menos 2 para completar el nuevo denominador? Nada. Y en la segunda fracción, ¿qué le hace falta al 1 para completar la nueva fracción? El 1 más coseno. Puedo distribuir, bueno, una multiplicación por 1, pues no me afecta en nada. Ahí apenas cupo. Y me va a quedar menos 2 más 1 es menos 1. Y vieron que ya salió. Y ahí para poder cancelar, pues necesito igual sacar el menos a factor común. Aquí me queda más, aquí me queda menos y puedo cancelar estos. Y ya llegué a la solución. Ahí. Muchísimo más corto. Ahí. Pero claramente pues tenía que empezar por ver esto. Si yo veo fracciones y veo que de alguna manera podría acomodarlos con un denominador común, eso puede hacer que el ejercicio me salga más corto. Y vean que de hecho salió muchísimo más corto que el anterior. En este nos da una función h de x, que es de la forma 1 menos coseno, todo eso a la 2 sobre x. Y nos pide utilizar identidades trigonométricas apropiadas para comprobar que se puede escribir de esa manera. Entonces yo tengo mi h de x igual a 1 menos coseno de x a la 2 sobre x. ¿Qué empezarían haciendo ustedes? Cambiamos el coseno. No hay ninguna propiedad que me diga cómo cambiar solo coseno. El 1 menos coseno por Coseno. tangente. Sí. Pero 1 menos coseno podría ser sen. no. 1 No. menos coseno a la 2 de x es seno a la 2 de x, pero eso no es lo que yo tengo. Sí, no. Tienen que ser cuidadosos. Yo no tengo esto. ¿Qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que me están dando? Un A menos B a la 2. Un a menos b a la 2, un binomio cuadrático, una fórmula notable. Tengo que tener mucho cuidado, chicos, identificar la diferencia, ¿verdad? Ya para ver. Tenemos esta fórmula notable, es la segunda fórmula notable. Yo tengo un a menos b a la 2. Recordar que eso es a a la 2 menos 2 veces por a por b más el b a la 2. ¿Ok? Esto sobre x. Tener especial cuidado. Yo no tenía la identidad pitagórica. Ahora, ¿qué podemos hacer con eso? Siempre puedo estar viendo mi solución. ¿Qué podría hacer para que se vaya apareciendo esa solución? Agregar un seno con lo de que está arriba. Ajá, ¿y de dónde saco ese seno que necesito por mi solución? Del coseno a la 2. Del coseno a la 2. Vean que siempre, o sea, el tener la solución me permite obligar a que vaya tomando esa forma. Entonces, yo puedo transformar ese coseno
como 1 menos seno a la 2, ahora sí, ¿verdad? Sobre X. Ahora, ¿qué puedo hacer? Mi solución está como dos fracciones. Eso quiere decir que lo que yo llevo tengo que separarlo en dos. Y eso se puede hacer, ¿por qué? Porque A más B sobre C, recuerden que es lo mismo que A sobre C más B sobre C. Nosotros estamos acostumbrados a pasar de aquí a acá, pero también se puede hacer en la otra dirección. Entonces, ¿cómo podríamos ir separando esa fracción en dos fracciones para que se vaya pareciendo a lo de arriba? ¿O qué se les ocurre que podríamos hacer en ese numerador primero? Profe, ¿no se puede sacar un menos? ¿Para qué? Porque las fracciones están restándose. Es este menos. Mm, ¿Qué puedo hacer en ese numerador, chicos? Pensemos en lo más básico posible. Sumar los unos. Sumar los unos. 1 más 1. Ahí. Menos 2 coseno de x. Menos seno a la 2 de x. Sobre x. Repito, no sé por qué en la parte de trigo se olvidan de los procedimientos más básicos. Ahora, ¿cómo puedo yo separar las fracciones para que se parezca a mi solución? Descompone la, como, eso supongo que sería como hacer el proceso hacia atrás, ¿no? Como una suma, una resta de fracciones. Se puede hacer, vean que la idea del compañero es bastante buena. Yo podría trabajar un poquitito mi solución, como para ver cómo llegar a lo que yo llevo. Si yo hiciera esa suma de fracciones, me ayuda, por ejemplo, a ver cómo se va pareciendo a esto, para saber cómo separar. Si ustedes ven, en la primera fracción yo tengo dos términos, este 1 y este coseno multiplicados ambos por un 2. Y en la segunda fracción tengo un sen al cuadrado. Entonces, si yo veo bien mi solución, tengo que separar en dos esta fracción. ¿Cómo? Una fracción va a ser esto y la otra fracción va a ser esto. No sé si ya ahora sí lo vieron, chicos. Sí. Porque justamente en la primera fracción, pues yo voy a tener el factor común 2 que yo quiero, que ya había visto en mi solución arriba. Ok, ahora yo aquí puedo sacar un 2 a factor común y me queda 2 por 1 menos coseno de x ahí, sobre x. Y ya llegué a la forma que me estaban pidiendo en la solución. Menos, y esta fracción es la única que me está causando problemas para llegar a esta. Se la quitamos por problemática. ¿No? ¿Qué le puedo hacer para que me quede como la solución? Multiplicarla por un 1 conveniente. Exactamente, que es x sobre x. Qué crack. De hecho, ¿cuál es una forma muy fácil de verlo? Ya en mi solución yo podía cancelar este con este. Y ya llegaba. Entonces, si en mi solución los tenía que cancelar para llegar a lo que yo llevaba, entonces más bien tengo que agregárselos. Entonces ya voy a tener mi solución. Y listo. Profe, Sí, es que lo que no me queda claro es por qué se multiplica por
al final por ese 1. Porque en la Porque- solución me lo están pidiendo. O sea, si tú ves en la solución, de la nada apareció un X en el numerador y el X que estaba en el denominador se transformó en X a la 2. O sea, por la solución que a mí me están dando, X por seno a la 2 de X sobre X a la 2, yo sé que yo podría cancelar este X con este X y me quedaría seno a la 2 de X sobre X, que era lo que yo llevaba. Ok. Pero por razones de límites, en algún momento me conviene que si arriba está a la 2, que el denominador también esté a la 2, para poder aplicar un límite trigonométrico especial. Entonces, la idea es que ustedes puedan ir identificando que yo puedo multiplicar por unos convenientes para averiguar ciertas formas. O sea, que uno no entiende muy bien por qué, pero en cálculo van a ver el por qué. Ok, gracias. Ok. Entonces, algunos que me han preguntado de la parte de identidades, ¿cómo es que yo procedo? Pues yo puedo salir de esta expresión para llegar a esta. O también, dependiendo del ejercicio, a veces conviene salir más bien de esta para llegar a esta otra. Las identidades se pueden hacer de las dos formas, ¿verdad? Entonces, si yo quiero verificar esta igualdad, pues yo tengo que empezar a aplicar todos los conocimientos que tengo hasta ahora para pasar de un lado al otro. Entonces, en este caso vamos a empezar por este. ¿Qué podría hacerle yo a tangente a la 4 de x menos secante a la 4 de x? ¿Qué podría aplicarle a eso? Que no es una identidad trigonométrica. Es un conocimiento previo. Yo lo que intenté fue hacer la diferencia de cuadrados. Ajá, entonces queda tangente a la 2 de x menos secante a la 2 de x, por eso mismo con suma. Ajá. Ahora, Yo llegué hasta ahí, entonces más bien, no sé, no pude seguir. a este todavía le puedo aplicar otra diferencia de cuadrados. ¿Por qué? Porque tengo algo a la 2 menos algo a la 2. Entonces me va a quedar tangente de x menos secante de x por tangente de x más secante de x por, ahí puse un paréntesis de más, ya para que vaya coherente, ahí, por tangente a la 2 de x más secante a la 2 de x. Ok, entonces ahí aplicamos 2 veces diferencia de cuadrados. Ahora, ¿qué se puede hacer? ¿Cuál es mi recomendación en identidades? Si yo tengo tangente o las recíprocas. ¿Cuál es la recomendación que les puse ayer, chicos? ¿Qué es tangente? ¿Qué es secante? Según mis identidades trigonométricas. Tan es seno entre coseno. ¿Y secante? 1 sobre Tan coseno. es 1 sobre coseno. Recuerden la sugerencia, siempre que yo tenga
expresiones como tangentes, las recíprocas, una buena estrategia es pasarlo a términos de seno y coseno. Entonces, tangente yo lo puedo ver como seno de x sobre coseno de x menos 1 sobre coseno de x. Este otro sería seno de x sobre coseno de x más 1 sobre coseno de x. Y este otro sería, si tangente está a la 2, pues el seno y el coseno me van a quedar a la 2. Nuevamente, ese a la 2, por así decirlo, se distribuye. Y secante sería 1 sobre coseno a la 2. Se ve tedioso, pero si ustedes lo ven bien, son fracciones homogéneas. Y la ventaja de tener fracciones homogéneas, ¿cuál es? Pues son fáciles de hacer. Nada más ahí quería seno sobre coseno, seno sobre coseno. No, casi, no solo seno sobre coseno. Ah, no. O sea, que usa el mismo, la parte de abajo, el denominador. Sí, exacto. Exactamente, y nada más sumo los numeradores, ¿verdad? Ok, ahí tengo esas multiplicaciones. Ahora puedo multiplicar en línea. El ejercicio decía que si eran iguales, que si es verdadero eso. No decía nada. Solo decía como si eran verdaderos. Ah, ok. Puedo hacer la multiplicación, ¿verdad? Que la multiplicación se hace en línea. Entonces me va a quedar seno de x menos 1 por seno de x más 1 por seno a la 2 de x más 1 entre coseno por coseno a la 2, coseno a la 2, no, coseno a la 4, ¿verdad? Ahí. Ahora, ¿qué otra cosa podría hacerle? Si yo no veo muy bien cómo proseguir, yo podría trabajar un poquitito la solución a lo que yo debo de llegar, que es 1 menos 2 secante a la 2 de x. ¿Qué podría hacerle a eso? Yo quiero ver si son iguales, entonces podría trabajar un poquitito la parte de la solución. ¿Qué le puedo hacer a 1 menos 2 secante a la 2? Hacer el secante 1 sobre coseno. Ajá, entonces me va a quedar, ya, 1 sobre coseno, bueno, y a la 2, ¿verdad? Porque está a la 2, entonces sería 2 sobre coseno a la 2 de x, ya multiplicando en línea, ¿verdad? Sabiendo que secante es 1 sobre coseno. Ok, y yo podría hacer esa suma de fracciones, que me da coseno a la 2 de x menos 2 sobre coseno a la 2 de x. Si yo logro llegar a esto, desde este lado, voy a poder ver si la identidad es verdadera o falsa. Entonces, necesito ver si realmente haciendo algunos procesos puedo llegar a algo parecido a esto de acá. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Los dos primeros senos los puedo hacer seno a la 2x menos 1. Exactamente, yo estos dos primeros los podría multiplicar, ¿verdad? Porque seno de x menos 1 por seno de x más 1, eso es una diferencia de cuadrados. Yo podría resolverlo y ver que es seno a la 2 de x menos 1, seno a la 2 de x más 1 sobre coseno a la 4 de x. Nada más que esa expresión, esa primera, ¿cuál es la ventaja de verla así?
puedo ¿Qué hacer es? Ajá. ¿Qué es seno a la 2 de x menos 1? Coseno a la 2. Casi. En realidad, 1 menos seno a la 2 de x es coseno a la 2. Pero aquí tengo signos contrarios, seno a la 2 menos 1. Entonces, ¿qué es seno a la 2 menos 1? Menos coseno a la 2. Menos coseno a la 2, ¿verdad? Por el menos que hay de diferencia. Entonces, esto lo puedo ver como menos coseno a la 2 de x por seno a la 2 de x más 1 sobre coseno a la 2 de x. Puedo cancelar estos dos. Y ya que no me caben. Entonces, a mí me está quedando menos, bueno, aquí era la 4, ¿verdad? El denominador. Para ver, sí, aquí puse a la 2, aquí es a la 4. Ok, entonces puedo cancelar un a la 2 con un a la 2 del denominador y me va a quedar seno a la 2 de x más 1 sobre coseno a la 2 de x. Yo ya sé que mi respuesta, si yo logro llegar a esta expresión, pues ya voy a poder devolverme y sacar mi solución. Entonces, yo necesito llegar a esto. Siempre tengo que tener muy presente a qué debo de llegar para ver si realmente la igualdad es cierta. Entonces, con esto que yo llevo, ¿qué otra cosa le podría hacer? Para ver si se parece o si me... Bueno, necesito ver que me quede idéntico a lo otro. ¿Qué necesitaría transformar? Le cambiaría los signos ahí, al seno y al menos 1. Ajá, el menos lo puedo distribuir, ¿verdad? Y me queda menos seno a la 2 de x menos 1 sobre coseno a la 2 de x. ¿Cómo hago para que esto se vaya pareciendo a esto que es lo que yo necesito? ¿Qué me está estorbando? ¿Qué debería de transformar? Ese seno debería serlo coseno, ¿no? Exactamente. ¿Y cómo transformo ese seno en coseno? Pitágoras, bueno, con la 1 menos coseno a la 2 de x. Bajo el menos 1 y bajo el coseno a la 2. Ahí puedo distribuir el menos y me queda menos 1 más coseno a la 2 de x menos 1 sobre coseno a la 2 de x, que eso es coseno a la 2 de x menos 2 sobre coseno de x. ¿Y cuál es la ventaja de ya llegar a esto de aquí? Que si yo me devuelvo, yo sé que esta expresión la puedo separar de esta manera y esta expresión la puedo reescribir de esta manera. Por lo tanto, la igualdad es cierta. Entonces, para terminar mi ejercicio, pues yo ya sé que obtuve esa expresión de ahí, que puedo separar eso en dos fracciones. Que yo sé que la primera es un 1 y sé que la segunda es 2 por la recíproca de coseno, que sería secante. Y como estaba la 2, es a la 2. Por lo tanto, la igualdad es cierta. ¿Ok?